Hola mis niñas, muy buenos días. Hoy vamos a aprender a desarrollar este modelito. Este es un modelo donde la parte superior, a partir del bajo busto hacia arriba, es simétrico. Simétrico significa que los dos lados son iguales. Y la parte inferior, en cambio, es asimétrico. Lo hace el asimétrico por el corte que viene diagonalizado, ¿no? Desde el costado y se pierde casi a la mitad del vestido. Es un modelo combinado, para lo cual vamos a necesitar un molde, ¿no? Abierto. Lo podemos trabajar de una vez abierto, donde la parte superior lo trabajamos normal, ¿no? O sea, no necesitamos de que sea abierto. Pero de la parte del punto de la pinza hacia abajo, más o menos, donde forma el corte imperio, porque todo corte que lleva abajo el busto se llama corte imperio. Entonces, a partir de aquí es donde lo vamos a hacer abierto. O sea, yo necesito trabajar sus dos partes, tanto la derecha como la izquierda, ¿ya? Entonces, primero ya partimos de este molde base, con sus respectivas pinzas, ¿ya? Y vamos a trabajar. Primerito vamos a trabajar la parte superior. Entonces vamos a empezar haciendo el escote. Este es un escote redondo. Un escote redondo y lleva un cuellito que prácticamente es adorno. Ese cuellito es un cuellito parche. O cuellito, sí, un cuello parche. Es simplemente nos sirve de adorno. Mire que no parte desde el centro, sino que más o menos desde la mitad hacia acá calculo que hay unos 7 centímetros de distancia. Y luego ahí va colocado, ¿no? Podría interpretarse que este cuellito llega hasta atrás, pero no lo voy a hacer así, solamente lo voy a hacer que llegue hasta el hombro. Entonces en eso se transforma en un cuello parche o cuello solapa, ¿no? Que son piecitas que sirven de adorno. Bien, entonces empecemos. Aquí tengo ya mi molde base. Y lo que primero que vamos a hacer es hacer la profundidad del escote. Mi profundidad de escote es de 12 centímetros. Yo lo voy a aplicar desde el cavado del cuello hacia abajo 12 centímetros. 12 que es mi escote. Luego voy a determinar si tiene escotado desde el cuello por la línea de caída de hombro. Entonces yo le calculo que unos 3 centímetros. Le voy a escotar desde la línea de caída de hombro, desde el cavado del cuello hacia abajo, le voy a quitar 3 centímetros. Y ahora sí, con una regla, con cualquier regla que nos ajuste al escote, lo trabajamos, ¿verdad? Es un cuellito redondo. De pronto ustedes lo quieran hacer cuadrado, ya eso es cuestión de gusto, ¿no? Pero aquí en este caso el modelito pide un cuello redondo. Bien, aquí yo ya he hecho mi cuellito, o sea, prácticamente he escotado, no es cuello, sino que he escotado. Le he dado la profundidad de mi escote. Una vez que ya está dado ese escote, voy a dibujar mi cuellito solapa, ¿ya? Como dije antes, desde la mitad, desde el centro de la blusa hacia el costado, calculo que hay unos 7 centímetros de distancia. Y aquí en línea de caída de hombro, asimismo el cuellito no llega hasta el final donde llega la manga, ¿verdad? Entonces calculo que también aquí habrá de ancho unos 7 centímetros. Y luego la punta llega más o menos, se inclina hacia el costado de la sisa. Aquí está el busto, entonces más o menos sesgadito, ¿no? Entonces eso ustedes tienen que aprender a interpretar. Entonces ustedes mismos le ponen las medidas. Entonces en hombro ya le escoté y le voy a hacer llegar el ancho de mi cuello, le voy a hacer solamente de 7 centímetros. Entonces le voy a marcar 7 centímetros, ¿ya? 7. Luego le vamos a guiar más o menos hasta por aquí. Hasta por aquí. Aquí está mi busto, calculo unos 5 centímetros más o menos sobre el alto de busto, más o menos por aquí, ¿no? Y de ahí lo dirijo hacia la sisa, que más o menos puede ser unos 5 más hacia la izquierda,
¿Ya? Son más o menos cálculos que yo le hago. Usted lo tiene que hacer en proporción a su trazo, ¿verdad? Ustedes una vez que ya lo hacen, lo visualizan y ven si realmente está bien, si es que no se ve desproporcionado, ¿no? Y también dije que del centro hacia acá más o menos hay una distancia de unos 7 centímetros y ese es el valor que yo le voy a dejar, 7 centímetros, que de pronto ustedes también le pueden dejar 7 centímetros de aquí. Entonces ahí sí yo vengo y uno de esos puntos y dibujo mi cuello, mi cuellito solapa. Ahí lo tengo, ahí está, este es mi cuellito solapa, ¿sí? Mi cuellito solapa, que luego esto lo tengo que calcar, ¿verdad? Entonces yo lo voy a subrayar para saber que este es mi cuellito. Yo lo he hecho con otro color de lápiz. Siempre cuando ustedes tracen el desarrollo, procuren hacerlo con otro color de lápiz para que vean ustedes cuál es la diferencia, ¿no? Entonces yo ya he marcado aquí mi cuellito solapa o cuello parche y después luego lo calco. Bien, hasta aquí vamos. Ya hemos hecho el escote, ya hemos dibujado el cuellito. Ahora mi modelo lleva un corte bajo el busto. Entonces hay dos maneras de medir el bajo busto. Usted lo puede medir desde la parte más alta del cuello hacia bajo el busto, terminando el busto, no donde está el pezón, sino pasando el pezón hasta donde termina el busto. Ese se llama bajo busto. Esa es una manera, y la otra manera es tomándolo desde el pezón hasta el bajo busto. Yo me lo he tomado desde el pezón hacia el bajo busto y yo tengo 8 centímetros, pero aquí le voy a poner 8 centímetros más uno más, ya, más 1 centímetro más, que va a equivaler a la costura. Entonces aquí yo he marcado. Entonces en este punto nace la línea de bajo busto. Entonces yo con una escuadra lo cojo y lo trazo. Entonces esta línea se llama línea de bajo busto y es por donde vamos a cortar después, donde vamos a separar esta pieza, la parte superior del vestido con la parte inferior de la falda. Entonces prácticamente de aquí para acá está tal cual está el modelo. Ahora sí vamos a trabajar la parte inferior. Para trabajar la parte inferior le dije que esto era asimétrico, es decir que yo necesito trabajar los dos lados, para lo cual lo que voy a hacer es coger y extender todas las líneas. Voy a extender la línea de bajo busto, la línea de cintura, de cadera y las líneas de hilván y largo de falda, ¿sí? Entonces cojo y lo que hago es prolongarlo. Los voy a prolongar con los mismos colores con los que tracé, para que sigan la misma línea, ¿no? Para el azul con el azul hice la base, entonces prolongo las mismas líneas, así. Entonces prolongo. ¿Sí? Y así. Y hago lo mismo. Entonces aquí le puse 26 y pongo los mismos valores que puse del otro lado. El mismo valor 26, acá abajo también 26. ¿Sí? Cojo y uno. Marco igual. ¿Sí? En cintura, la línea de cintura tengo 22 centímetros. Voy a poner 22 centímetros, separo mi costura. Y uno, ¿no? Uno. Y así mismo voy terminando de formar mi contorno de cadera. Y aquí sobre la línea de bajo busto, así mismo mido cuánto tengo. Tengo 24, esos mismos 24 lo traslado acá, separando mi costura. Recuerden que siempre marquen la costura para que tengan como referencia, ¿verdad? Entonces aquí trazo
Y aquí prácticamente yo ya he copiado lo mismo, ¿no? Con los mismos valores, 22, ¿ya? Trazo mi misma pinza a la misma distancia. Esta está con la distancia de busto, que es 10, aquí, y trazo mi línea de pinza. Voy a trabajar la pinza, ¿ya? Ahí. La profundidad de la pinza del delantero es de 10 centímetros y es hasta ahí donde lo vamos a dejar. ¿Cuánto es de pinza? 3. Entonces voy a dejar 1,5 y 1,5. Hago lo mismo, repito, hago lo mismo. Aquí arriba ponemos el mismo valor. Aquí me sale 1 y pico. Copio lo mismo, ¿sí? Y formo mi pinza. ¿Ya? Aquí yo ya he copiado mi pinza, es lo que es la parte de abajo. No la continúo porque en realidad la parte superior basta con este molde y yo ya saco las dos partes, ¿no? Es la parte de aquí, es lo que vamos a hacer la transformación, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, las dos, entonces ahora sí viene el desarrollo del modelo. Aquí ya lo vamos a interpretar. El modelito está bien armadito hasta más o menos, diría yo que hasta la altura de las pinzas. Hasta aquí está bien armadito, viene armadito, y a partir de aquí viene la ampliación, y la ampliación no es mucha, apenas el vestido queda como en A, ¿no? Pero ya eso es criterio de cada uno que tan ancho lo quiere. En este caso lo vamos a hacer tal cual está aquí, que no es muy ancho. Entonces, para que nos quede así, simplemente nos valemos de las pinzas. Gracias a las pinzas vamos a obtener la ampliación que necesitamos, ¿ya? Y de esa manera no nos va a quedar amplio, muy amplio. Nos va a quedar así, en este estilo, como en A, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Empezamos. Asimismo, voy a escoger el color rojo para empezar a desarrollarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Como yo necesito dar ampliación y como yo les dije, vamos a utilizar las pinzas, el primer paso que vamos a hacer es prolongar las líneas de pinza hasta abajo. Ya, las voy a prolongar, las llevo hasta el final porque vamos a recortar esto. Vamos a recortar por aquí todo esto hasta aquí, hasta donde termina la pinza, porque es desde ahí donde va a empezar la ampliación, porque de aquí para arriba va a ir armadito el vestido. Entonces hago lo mismo del otro lado. Marco con las tijeritas, porque es por aquí donde voy a cortar, hasta donde termina la pinza, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí es la ampliación. Luego voy a dibujar el corte diagonalizado que está aquí. Entonces el corte viene más o menos desde la cintura hasta el corte imperio. Usted va a medir cuánto tiene desde donde está la línea del corte del bajo busto o corte imperio hacia la línea de cintura. Entonces, ¿qué quiere decir? Este espacio, esto que nos quedó, de este valor desde la línea de cintura hasta la línea de bajo busto o corte imperio, le vamos a tomar la mitad. Entonces yo voy a ver cuánto tengo y le voy a tomar la mitad. Ya, yo tengo 9 centímetros, a eso le tomo la mitad. Le tomo la mitad. Luego veo que más o menos pasa por la pinza, más o menos. Entonces, para que me llegue por la pinza, voy a utilizar una rejita para que me le dé algo curvo. Es decir, voy a llevar desde este punto que tomé la mitad, lo voy a llevar con una ligera curvita, no muy pronunciada, algo tenue, algo que se vea elegante, ¿no? Porque aquí en ningún momento estamos viendo curvas muy pronunciadas, pero para que nos dé esta abertura, yo necesito más o menos que de aquí venga algo curvito para poder abrir y que me quede se pueda apreciar la tela que va abajo combinada, ¿no? Porque en la parte inferior va abierto, no es que es cortado nomás y usted alza la pierna y se le ve lo de abajo, no, va a quedar abierto, cortado, para que se aprecie la combinación de las telas.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Cojo esta reglita y la voy a llevar así, la voy a llevar hacia la pinza, la voy a llevar acá y el corte más o menos llega casi en el centro. De pronto le podemos estar dejando unos 4 centímetros del centro de la línea base B, del centro hacia acá le voy a dejar 4 centímetros y es allí donde voy a hacer llegar. Voy a agarrar el punto de la pinza, donde terminó la pinza, y lo voy a unir con línea recta. Lo uno con línea recta, así. Entonces ahí me queda prácticamente la abertura aquí. Entonces la línea recta y luego esta lo busco con una curva bonita que sea continua. Ahí lo buscan bonito o lo hacen manualmente. Ahí. ¿Sí? Entonces aquí viene esto. Aquí. ¿Sí? Viene así bonito. ¿Ya? Entonces yo aquí he dibujado prácticamente el corte. Aquí va la abertura. Este es la parte de la parte inferior de la falda, que es lo que se va a ver, ¿no? La telita que va por dentro. Esta telita se la puede hacer de dos maneras. O hace como completo por dentro la falda, que yo considero que sería mucha tela, o hace simplemente la pieza por dentro que va cogido aquí, ¿ya? Para que se vea la combinación, que es así como lo vamos a hacer. Bien, una vez que ya tengo hecho esto, entonces vamos a desarrollar. Aquí yo ya tengo listo. Yo aquí lo que he hecho, si ustedes ven, yo he hecho prácticamente el dibujo. Yo he dibujado, he plasmado según el modelo. He hecho mi cuello, he hecho el corte, he hecho el corte de acá, he dejado la abertura. Entonces está listo para desarrollar. Bien, empecemos con el desarrollo. Lo que primero voy a hacer es separar la parte de abajo de la parte de arriba. Voy a cortar. Separo por donde va a ir el corte, ¿verdad? Aquí. Vamos a desarrollar esto de aquí, aquí. Cada vez que nosotros hacemos escotes, recuerdan que debemos hacerle ajuste, ¿verdad? Aquí yo le voy a hacer un ajuste. Ajuste son unas pincitas. Son unas pincitas, ¿ya? Y yo la voy a dirigir hacia la pinza, donde el molde yo le voy a cerrar. Esto no lo voy a hacer en la tela, sino en el molde. Eso es para evitar que el cuello nos quede grande, ¿no? Que se nos cuelgue, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder hacer eso, primero saco esta pinza de aquí, porque voy a desviar las pinzas acá. Entonces hago esto, luego cojo y pierdo esa pincita, la doblo, la pierdo en el papel, así. La pierdo. Miren, yo la perdí. Aquí está. Ahí. Y la pierdo. ¿Ya? Una vez que ya hice eso, ahora sí vengo y corto el escote. Cada vez que se hacen estos ajustes se produce un ligero cambio en las líneas, que luego lo que uno hace es corregirlo, ¿no? Aquí en la parte del hombro recuerda también sacar el 1 centímetro, que luego ese centímetro lo tendremos que recuperar en la espalda, ¿verdad? Corto por la sisa. Y una vez que corto la sisa, voy a cerrar la pinza de costado. No recorto todavía el costado sin antes no haber cerrado la pinza. Cojo y cierro mi pinza. Doblo arriba y lo cierro. Ahí está, cerrada mi pinza. Y lo sujeto. Y ya está desarrollada mi pieza de arriba, ¿sí? Entonces ahora sí, aquí voy a proceder. Miren cómo se altera un poco la línea. Lo que yo hago es corregirla, ¿sí? Y voy a señalar dónde tengo que poner costura. Tengo que poner costura acá 1 centímetro
y esto va en tela doblada. Entonces todo esto yo le pongo tela doblada. Recuerda que cuando separen moldes tienen que marcar para que no haya confusión alguna. Entonces yo sé que de arriba para abajo yo debo de aumentar 1 centímetro de costura. Entonces aquí yo ya lo tengo listo. Más luego sacamos con un papel de calcar, lo podemos calcar y ya tener listo el cuellito, ¿no? Entonces esto ya está. Ahora sí vamos a desarrollar la parte baja. El primer paso que vamos a hacer es primero cerrar las pinzas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Primero yo necesito, para poder doblar las pinzas hasta arriba y que se puedan abrir acá hacia abajo, yo lo primero que tengo que hacer es, voy a prolongar el valor de la pinza que puse aquí en cintura, lo voy a colocar arriba, el mismo valor. Si fueron 3 centímetros, lo voy a llevar también 3, tanto de un lado como del otro. 3 centímetros. Si su pinza es de 2, llevará 2. Si su pinza es de 1, llevará 1, ¿sí? Entonces, como yo dejé 3, le voy a subir los mismos 3 centímetros, ¿sí? De un lado y del otro. 3 centímetros, que fue el valor de mi pinza. Entonces, yo lo que hago es esto. O simplemente lo pueden hacer con una escuadra, ¿no? Para no equivocarse también puede ser otra manera de hacer, es que en vez de medir lo que hacen, cogen la escuadra, ponen de un lado de la pinza, esta es otra manera que lo pueden hacer, y lo trasladan de un lado y del otro. O sea, trasladan el mismo valor que pusieron en la cintura, el mismo valor de pinza, lo cogen y lo trasladan. Y nos va a quedar de esta forma. Hemos trasladado el mismo valor de la pinza hacia arriba. Y una vez que ya tenemos hecho esto, ahora sí vengo y voy a cortar esta parte baja. Voy a primero eliminar este excedente. Ya, voy a cortar este excedente y voy a hacer el corte por donde están marcadas las tijeritas. Por donde están marcadas las tijeras. Cojo y corto. Es decir, que se corta por la línea de la pinza. Y lo voy a cortar hasta donde llegó la pinza. Hasta ahí. Recuerden, cortamos por la línea de la pinza que prolongamos hasta abajo, ¿verdad? Y lo cortamos hasta ahí. Lo cortamos hasta el punto 10. Una vez que ya está cortado, usted va a cerrar las de acá. Cojo y miren lo que yo voy a hacer. Doblo arriba, así, y lo monto, ¿sí? Y le hago el quiebre. Luego doblo igualita la forma de la pinza. Igualita la forma de la pinza. Y lo cierra, así. Y lo cierra igualita la pinza acá. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted lo pone la pinza acá, aquí se le va a formar esta bolsita. Aquí se forma una bolsita. Usted primero tiene que lograr que se unan igualita la parte inferior de la pinza, lo que conforma la pinza igualito, y igualito lo de acá. Pero en el rato que usted obliga a que se pegue solito así, ahí, automáticamente se me va a formar aquí una pequeña bolsita. Aquí, a lo que usted hace esto, se forma esta bolsa, ¿sí ve? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a doblar por donde está la línea de cintura, esta línea de cintura, esta, le va a hacer un quiebre para que se le facilite. Entonces, otra vez, vamos acá, lo pongo igualito y se me forma una bolsita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Donde hice el quiebre, cojo y prácticamente se forma, vamos a hacer como decir un pequeño ajuste aquí, que es un ajuste que será de medio centímetro no más. Ya, ahí. Miren. Y ahí ya se me borró la bolsita. Y este prácticamente ese centímetro, sí, 1 centímetro de ajuste, prácticamente va a equivaler al ajuste que se debería hacer aquí al final. Cuando uno se hace ampliaciones, recuerden que al ampliarse algo se aumenta la línea, ¿no? Se hace más larga, entonces hay que hacer un ajuste acá.
Entonces prácticamente va a corresponder a este ajuste de acá. Entonces ya no tenemos que hacer ningún ajuste acá, porque ya al hacerlo esto acá, estamos ya comiendo el 1 centímetro del ajuste que se debería hacer acá. Entonces usted lo hace así y luego lo pega y mire, ¿ya? Entonces cojo, le pongo goma, le pongo gomita acá también para que se me pegue, ¿ya? Entonces, repito, cojo, cierro la pinza, siguiendo la forma de la pinza, así, rectito, ahí, los pego igualito, ahí, lo pegué y lo mismo sigo con la forma de la pinza de abajo, igualito. Y al hacer esto, se me forma la bolsita acá, que luego lo que hago es aplastarla, ¿no? La aplasto. Entonces ahí se forma un pequeño ajuste. Y miren que ya no me quedó la bolsita, ya la hice desaparecer. Aquí está. Miren. Ya no quedó bolsita aquí porque yo la perdí aquí. La perdí. Y aquí se me alteró y aquí lo que tengo que hacer es arreglar, ¿no? Arreglar el costado. Entonces cojo y arreglo mi costado. Así. ¿Sí? Todo lo que se doble luego habrá que corregir, ¿verdad? Y miren, ahí quedó. Quedó cerradita la pinza. ¿Sí? Ahí quedó cerrada la pinza. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Repito. Voy a doblar igualito. Ya, repito, ¿no? Estamos doblando la pinza. Entonces hacemos lo mismo. Miren, cojo, primero hago los quiebres, ¿no? Para que se les facilite. Quiebro primero el un lado de la pinza y la otra forma de la pinza, ¿no? ¿Ya? Le doy la forma, ¿ya? Y voy de una vez también a quebrar este costado de la línea de cintura. Le voy de una vez al papel, lo voy a quebrar, ¿no? O sea, lo voy a doblar por la línea de cintura, lo doblo para que se me facilite después la dobladita, ¿ya? Entonces ahí tengo ya hecho los quiebres. Tengo el quiebre de aquí y tengo el quiebre de acá. Ahora, ¿qué significa? Que yo tengo que doblar, lo voy a montar. Este lado lo monto justo sobre el otro lado y este lado de la pinza lo monto justo dándole la forma de la pinza, ¿sí? Y al final lo perdemos esta parte. Entonces voy de una vez a poner goma. Como ya hicimos el primero, ¿no? Le voy de una vez a poner la goma. Entonces voy a coger y voy a doblar. ¿Sí? Déjenme que se me cayó esto. Ya. Entonces, vamos, doblamos la parte primero de arriba y lo monto sobre la misma línea marcada, igualito, ¿no? Aquí lo monto y luego monto la otra dándole la forma de la pinza. Esto es lo que manda primero. Ya, ahí lo monto. Ya, y al montar, automáticamente, si ven aquí, se levantó. Ya, es una bolsa que se forma. Ya, entonces cojo, espero a que se me pegue bien esto para que no se me desprenda. Ya, miren, ahí está. Está montado igualito, tanto arriba como abajo, ¿sí? Y esto que se levanta, cojo donde yo ya doblé y lo que hago es formar como una especie de ajuste aquí también. Lo doblo para lograr desaparecer esa bolsita, que al doblar se le da como 1 centímetro, no más. Ya, ahí. Miren, ahí lo doblé, ¿sí? Ahí lo doblé y no me quedó bolsas en ningún lado, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner, mire cómo se desdobla esto. Esa es la bolsita que se forma, pero eso lo solucionamos perdiéndola. Primero pegamos las pinzas y la bolsita que se forme luego, lo que hacemos es perderlo, ¿no? Ya les indiqué cómo hacer. Ahí. Entonces de esa forma hemos perdido las bolsitas de los costados, hemos unido la pinza y ¿qué ha pasado con el valor de la pinza? Se nos ha trasladado acá. Ya, se trasladó acá. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy ahora sí a determinar qué tan ancho lo quiero. Recuerden que aquí este era el corte y este era el pedazo que no se nos iba a ver.
¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy primero, el valor que se me abrió tiene que abrirse igual, ¿no? A mí me dio 8 centímetros en cada lado, ¿ya? Entonces 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, antes de quitar esta piecita, voy primero a dividir de los 8 centímetros que se me abrió, que dio de amplitud, lo voy a dividir mitad para este lado y mitad para el otro lado, ¿sí? Pero lo voy a hacer en este lado porque en este lado es donde estamos haciendo el desarrollo. El de acá no, el de acá queda entero, acá no tenemos que hacer nada, 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 nada. Solo es acá porque vamos a desarrollar. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es el valor que se me abrió, en este caso los 8 centímetros. Los 8 centímetros, déjenme ver exactamente. Aquí se me cerró mucho. Que me quede igualito. Tenemos que constatar que nos quede 10 centímetros me quedó. Ahí sí me concuerda. 10 centímetros me quedó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar 5 centímetros. Voy a trazar una línea aquí. Una línea. Voy a coger un papel y lo voy a introducir aquí. Voy a introducir aquí. Aquí. ¿Ya? Es más, voy a ponerle goma de este lado para que de una vez se me pegue. Sobre la pieza del costado, sobre la pieza pequeña del costado, esta, vamos a pegar, vamos a hacer ¿cómo le explico? Voy a recuperar de la ampliación que me quedó de los 10, voy a dejarle 5, ¿sí? 5 centímetros. Entonces voy a pegar un papelito sobre el lado izquierdo. Sobre la piecita del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, le vamos a agregar, un pedazo de papel. Le puse goma sobre la pieza del lado derecho, ¿ya? Entonces, de los 10 centímetros que me quedó de ancho, le voy a tomar la mitad, que vienen a ser 5, ¿verdad? Cojo y le voy a medir 5 centímetros, 5. Y ese punto 5 lo voy a unir acá con la punta de la pinza. De los 10 que me dio de ancho, le tomo la mitad. Y esa mitad lo uno con la pinza. Acá. Lo uno con la pinza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Recuperar. Es decir, voy a utilizar que la pieza del costado me va a quedar de este ancho y lo que sobre, los 5 que quedó y más la línea que yo voy a cortar aquí, porque ese va a ser el ancho de la tela que se va a ver por debajo. Entonces, repito, de los 10 que se abrieron, 5 le voy a poner una tirita, le voy a completar a esta piecita del costado, ¿no? Le completé, le añadí, le pegué un papelito ahí, le saqué los 5 de aquí y lo uní con la altura de la pinza. Entonces me va a quedar así. Entonces miren lo que yo he hecho. Yo lo que hice fue recuperar del ancho que me dio en este lado, recuperé 5, ya, 5, ya, y me quedó la piecita del costado así. Ahora sí, voy a coger, una vez que ya recuperé esto, entonces voy a eliminar esto de aquí, lo que ya habíamos formado esta línea. Aquí también, en el rato de que se abre, esta línea como que se alteró un poquito y también debemos afinarlo, ¿sí? Lo debo de alinear bien con la parte de acá. Todo hay que corregir. Ya cuando vemos que las líneas se alteran un poco, debemos de corregir. Entonces, miren, como se abrió, se alteró un poco acá y yo le acabo de corregir. Entonces, esta de acá no sirve. Sirve la que acabé de corregir. Cada vez que hagan
ampliaciones, ajustes y todo, siempre debemos percatarnos que las líneas que hemos marcado inicialmente no se alteren. Y si se alteran, debemos corregirles, debemos afinarlas, ¿ya? Entonces regreso. Ya está mi pieza del costado. Ahora voy a eliminar esto de acá. En cambio el de acá lo voy a cortar porque recuerden que aquí es donde va a ir abierto. Entonces lo elimino. Miren que yo todo estoy trabajando donde va la pinza, porque es desde ahí donde nace la ampliación, y me va a quedar de esta manera. Ya. Esta parte de acá va a quedar cerrada, aquí no va a ir abierto. Déjenme de una vez le añado el papelito para que vean que esto no va abierto. Aquí no vamos a cortar nada. Sobre el lado derecho no va a ir nada. No va a ir corte, no va a ir nada. Recuerdan que yo les dije que no íbamos a hacer con corte para no estar llenándonos de tantas piezas, ¿sí? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Yo cojo y uno. Déjenme pongo una piecita ahí. Ya. Entonces déjenme eliminar un poco. Le estoy cerrando esto para que no se preste confusión, porque aquí no va a ir nada. Aquí va a ir cerrada, va a ir entera la pieza. ¿Sí? Esta pieza... Ah, caramba, ya la calqué mal. Bueno, esta pieza va entera. ¿Sí? Este lado de acá va a ir completo, aquí no va a ir ningún corte, nada, sino que la pieza va a salir entera, ¿sí? Le añadí para que no haya confusión. La que va a quedar abierta es sobre el lado izquierdo, ¿ya? Sobre el lado izquierdo, ¿ya? Ahí, así me va a quedar abierto, ¿sí? Una vez que ya tengo hecho eso, ustedes tienen que ir haciendo tal cual los pasos que les estoy indicando, ¿sí? Una vez que tengo hecho eso, ya sabemos que una pieza va a ser esta. Una es esta pieza y dos es la pieza de acá. Esta pieza de aquí va a ir montada, llamemos esta pieza número 1, lado izquierdo, y pieza número 2, la del lado derecho. Hablemos de número de piezas. La 1 del lado izquierdo, que es la que va, la pieza más grande, ¿no? Esa, la pieza número 1, va a ir montado sobre la pieza número 2. Entonces, como va a ir montada, entonces, ¿qué significa? Que esta pieza de aquí tiene que ir entera hasta arriba. Tiene que ir entera. Entonces, si yo ahorita cojo y corto por aquí, me estaría llevando un pedazo de la pieza de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a calcar este pedacito que me estoy llevando. ¿Recuerdan lo que hicimos en la manga cuando fue la transformación de sisa? Que tuvimos que calcar. Entonces, vamos a calcar este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí, que sería el complemento de la pieza número 2. Repito, esta pieza del costado, la pieza número 1, la pieza grande, va a montar sobre la pieza número 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ahí donde va a ir los botones, ¿verdad? Esta pieza de acá, la pieza grande, es la que monta sobre la pieza del costado, sobre la pieza número 2. Va a haber como un cruce, ¿sí? Entonces, voy a calcar. Como no tengo papel de calcar, lo voy a tratar de calcar así. Voy a calcar esta parte de aquí, que es la que me voy a llevar en el rato del corte, ¿ya? Voy a calcar toda. Ya acabé de calcar el pedazo que yo me voy a llevar ahorita, ¿sí? Me voy a llevar este pedazo. ¿A qué me voy a referir? Miren lo que pasa. Si yo vengo y corto por aquí, esta es la pieza número 1. Miren, cojo y corto. Corto por aquí.
Miren, esta piecita va a ser así. En el rato que corté, prácticamente me llevé parte de la pieza número 2 y ese es lo que yo calqué, que luego va a ir pegado aquí. Miren, ¿sí? Yo cojo, yo calqué, voy a ponerle goma aquí y le voy a reponer esa parte que me llevé. Cojo y lo que hago es montar. Miren, aquí. Esto es lo que va a montar aquí, a esto me refería. Esto va a montar aquí y esto va a ir sujeto con los botones, ¿sí? Entonces, corto, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí corto. Miren, ahí está la pieza y esta va montada. Esta es la que monta aquí. Esta es la que va a ir montada ahí, ¿sí? Pieza número 1, que es la pieza más grande, va montada sobre la 2, ¿sí? Ahí. Hasta ahí está esa parte del desarrollo, así nos queda. Luego tenemos que completar también en los costados, no lo podemos dejar recto, sino que también debemos dar un ligero godet. ¿Y qué valor le vamos a poner? Le vamos a poner la mitad de lo que nos dio aquí. Si aquí nos dio 10 en la ampliación, acá será 5. Lo mismo del otro lado, como nos dio 10, la mitad 5 y lo vamos a poner del otro lado. Entonces voy a anotar aquí 5 centímetros a cada lado. 5 y 5. Y lo voy a unir hasta la altura de la pinza. Todas las ampliaciones van desde ahí. Entonces yo cojo y voy a unir hasta la altura de la pinza, que es por aquí. Entonces hago esto. ¿Sí? Y ahí estamos. Ahí nos va a quedar. Y luego termino de cerrar. Termino de cortar, perdón. Termino de cortar. Corto el costado. Miren que el costado ya está afinadito. ¿Ya? Y así me queda esta pieza. Y luego voy por el otro lado. Así mismo. Corto. Le corrijo aquí esa punta que se formó. Y ya tenemos las dos piezas. Ya, esas piezas van a ir montadas así. ¿Ya? Y nos va a quedar la abertura, que es donde se nos va a ver la otra pieza. Ahora, como les decía, la piecita de abajo la podemos hacer imitando una falda por dentro, pero de pronto le puede quedar muy grueso. Por lo tanto, vamos a hacer solamente una tira que va a ir sujeta hasta arriba, que imitando el tablón, vamos a imitar aquí un tablón. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Yo necesito obtener donde la tela de arriba necesita doblarse hacia adentro, necesita doblarse imitando el tablón, y esa piecita de abajo va a ir agarrada con la piecita de la combinación del vestido, de la tela de cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa pieza? Con el mismo molde, porque todo tiene que ser exactito, todo tiene que salir con la misma medida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, déjenme ver, voy a sacar primero la pieza de acá. Del lado de acá, de esta pieza, yo necesito hacer una vuelta o revés, que es una piecita que va por debajo, ¿ya? Y como tiene parte curva, pues yo tengo que sacarlo con el mismo molde de la falda, ¿no? Entonces voy a coger un papel y voy a dibujar. Voy a hacer esto. Voy a montar. Me falta un pedacito de papel.
centímetros, como siempre digo, ¿cómo es? El papel aguanta todo, ¿no? El papel es el que se lo parcha, se lo hace todo, ¿no? Por eso me gusta a mí trabajar mucho con moldes. Me acostumbré a trabajar con moldes. Bien, entonces voy a montar y voy a sacar una vuelta. Esa vuelta es igualito como tiene la forma la falda. Voy a calcar su borde, o sea, estoy calcando todo el contorno, ¿no? Desde la parte de arriba, todo el contorno, y le voy a dejar en todo su contorno, le voy a dejar de 5 centímetros, de 5 centímetros. Lo voy midiendo así, 5, 5, todo, que nos quede igualito, 5, ¿ya? Esta es una piecita a la que le vamos a poner un pellón, pero tratemos de ponerle un pellón no muy grueso, ¿no? Uno finito, con uno finito es suficiente. Es para que le dé cuerpo, ¿no? Para que le dé firmeza. Entonces cojo y hago bien la curvita, ¿no? La hago bien. Entonces aquí tengo ya mi pieza. Esta piecita es la que va a ir debajo. Es la que va a formar, le va a dar forma de tabloncito. Esta la sacan de la misma tela de afuera, ¿no? Todavía no estoy utilizando la de cuadro. Todavía no saco la piecita que es la de cuadro. Estoy recién completando lo que es la parte de la tela llana. Entonces esta vuelta sí la vamos a necesitar. Si ustedes los quieren hacer más profundo el tablón, le pueden dejar de 6, ¿no? Pero si ya le dejan de 6, todo tiene que hacer de lo mismo. Pero yo considero que con 5 está bien. Entonces esta piecita es la que va a ir cosida aquí abajo. Aquí. ¿Ya? Esto. Yo ahorita lo voy a sujetar con alfileres. Porque esta piecita va cosida aquí, en este filo. Cuando empecemos a coser, lo primero que vamos a hacer es coser esta pieza. Una vez puesto el pellón, ¿no? Entonces esta piecita va cosida aquí. Aquí. Bien. Esta piecita va cosida aquí. Ahora, en la piecita del costado, a esta, lo único que vamos a hacer es aumentarle al mismo molde, porque esta piecita va a salir entera. Va a salir entera, pero también tenemos que aumentarle. También tenemos que aumentarle los 5 centímetros. ¿Sí? También. Pero en esta sí va a salir entera. Esta piecita no la pude sacar que nazca de la misma pieza porque está la curva, ¿verdad? Entonces me hubiera gustado que sea entera, hacerle como decir cuando nosotros hacemos abotonaduras, cuando hacemos cartera, que solamente le extendemos tela y luego le doblamos. A esta no le puedo hacer esto por la forma curva que tiene aquí, por eso necesariamente tengo que sacarle un molde aparte. Pero en el caso de acá, no, en este caso solamente le vamos a aumentar y esta pieza va a salir entera. Esta pieza sí va a salir entera. Así, voy a coger, voy a poner goma. Y le pego un pedazo de papel. Todo esto lo hacemos en el molde. ¿Ok? Entonces, como aquí estaba la línea, le trazo la línea de la esta, ¿verdad? Esta es la línea de esta. Entonces lo que hago es sacarle 5 centímetros.
5. De arriba abajo, 5. ¿Ya? 5 centímetros. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Voy a cortar. Entonces, ¿qué significa? Que este pedacito que acabo de aumentar al molde, esto va a ser la vuelta de esta parte de acá, y a esta piecita también le vamos a poner pellón. Entonces, esto es la que va a ir por dentro. Esta es la que va a ir por dentro. Esta va a ir dobladita hacia adentro. Así nos va a quedar, ¿ya? Y esta es la que monta aquí. Y nos queda de esta manera, ¿sí? Ahí. Repito, esta de aquí le aumentamos al molde y esta pieza va a salir entera. Esta se puede sacar entera porque la pieza es recta, completamente recta, esta, ¿verdad? Por esa razón la puedo sacar entera. Esta pieza sale entera, sino que le tenemos que poner pellón, un pellón de 5 centímetros que nos va a servir como cartera y que luego va a ir esto doblado hacia adentro, porque esa es la piecita que va a ir agarrada con la pieza de cuadros, que es la que va a formar el tablón. Entonces lo hace así. Y la de acá, nuevamente repito, no lo puedo sacar recto por la forma de la pieza, ¿verdad? Esta pieza es curva, por lo tanto no lo podía sacar entero como la de acá. Por eso yo necesariamente me tocó sacar una pieza aparte, una vuelta, que también debemos ponerle pellón. Bien, una vez que ya tengo yo así, usted lo dobla el papel, lo dobla, coge y lo monta, como que está armándolo, lo monta tal cual está, así, siguiendo la guía, ¿no? Lo monta igualito, lo deja idéntico, así. Y lo va a sujetar bien, 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 que no se le mueva, lo va a sujetar todo así, como está. Ahí, que no se le mueva, tal cual está la curva, idéntico, así, no lo va a mover, porque vamos a sacar la piecita de abajo, la piecita que va combinada, la de la combinación, tenemos que sacarlo. Entonces me lo va a sujetar así, ahí, ya, me lo va a sujetar así, como lo ve. Luego cojo y viro así, para ver cómo queda, al revés queda así, ahí están las dos piecitas, ¿sí ven? Ahí están las, déjenme marco las dos vueltas. Y la piecita de acá, la de la tela de cuadros, tiene que tener la misma forma que tiene las vueltas. Vamos a sacar la misma piecita, así. La voy a sacar igualita. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Cojo, miren cómo hago, cojo y voy a utilizar, me pongo una hojita, ¿ya? Y así mismo voy a coger y lo voy a reemplazar. Voy a hacer la piecita de abajo. Así tienen que hacer paso a paso, los movimientos que yo he hecho, ¿sí? Eso sí, los papeles van añadidos, reciclando, ¿no? Reciclando lo que se tenga. No hay que desperdiciar papeles enteros para más de un pedacito, ¿no? Así debemos hacer, reciclando. Bien, entonces ahora sí, cojo e introduzco el papel. Hago esto. Miren, voy a sacar el molde, el molde para la piecita de abajo. Entonces lo cojo y así. Y lo voy a marcar. Voy a marcar aquí. Y voy a marcar aquí abajo. Voy a marcar acá abajo.
Tienen que dejarle como cae el molde, ¿no? Coge y me voy a marcar acá abajo, voy a marcar acá abajo. Aquí ya lo marqué, ¿ya? Luego usted levanta esto, levanta y se va a dar cuenta, dónde llega la vuelta, dónde llega la vuelta del uno y dónde llega la vuelta del otro. Entonces coge, déjenme ver aquí el 1 más los 5, ya, ahí. Usted va a marcar dónde llegan los 5. Aquí, ¿sí? Levanta usted el molde, ya, y va a ver hasta dónde llega esto de aquí. Usted va a marcar para luego unir, ¿sí? Ahí. Vamos a marcar todo para que vean cuál es la ampliación. ¿Sí? Retiro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, recuerdan que la piecita es de 5, le van a dar lo mismo, 5, y lo van a unir así. Ya, ahí. Lo mismo la de acá, es 5. Y le va a dar con el de acá los 5, ¿sí? Y cogen y lo llevan hasta el final, entonces prácticamente estas dos piecitas, esta piecita, perdón, no es 2, esta piecita, esta la voy a subrayar, la voy a escuadrar, le voy a poner cuadritos. Esta pieza es la que va a ir de cuadros o la tela estampada que ustedes hagan. ¿Sí? Ahí. Esa es la pieza. Entonces yo vengo y la corto. Ya está con todo. Está con el ancho. Ahí. Aquí quedaría esta es la piecita y esta es la que va por debajo, que iría cogido así. Si nosotros lo cogemos así, miren que esto tiene que calzarlo igualito, es decir que esta piecita va a ir cosida en las vueltas que están dobladas hacia adentro. Lo va a coser en un filo y el otro filo, van cosidas así hasta arriba, van cosidas con la misma vuelta, ¿sí? Ahí, ya. Esta es la piecita que nos va a quedar así, ahí. Esta es la de cuadro, pero si nos damos cuenta, aquí la telita de cuadro está más arriba que la de un solo tono, más o menos calculo yo unos 8 o 10 centímetros más alto. Entonces, ¿qué hago? Yo le voy a marcar, aquí mi falda tiene ya 4 centímetros para hilván, entonces acá le voy a subir así mismo, le voy a subir 10 centímetros, desde el borde mismo, desde el borde para arriba le voy a subir 10 centímetros en relación a esto, ¿no? Voy a subirle 10, ¿sí? 10 y 10. Y ya aquí ya está considerado el hilván. ¿Ya? Entonces cojo esto y está considerado 4 centímetros de hilván. ¿Por qué está considerado? Porque lo tomé desde el filo, ¿no? Desde el filo del hilván. Entonces esto ya está considerado hilván también. Entonces yo cojo y recorto. Esta pieza de acá es más corta que la de esta. Entonces así nos va a quedar. Esta pieza va cosido por dentro. Ahí. ¿Ya?
¿ya? Y así nos va a quedar, ¿sí? Así nos va a quedar. Esta es la piecita que va cosido aquí. Lo único que tenemos que hacer es montarla, marcar desde donde es lo más alto, cogemos y la cosemos. Cosemos de ambos lados, así, así y así. Todo a lo largo, hasta el final. El de acá lo cosemos todo. Esta línea curva que se ve aquí, lo único que hacemos es coser hasta donde podamos coser, ¿no? Podemos coser hasta donde nos dé, hasta donde empiece la curva, ¿ya? Entonces lo mismo hacemos con el otro lado de la pinza. Repito, doblo, voy a doblar, voy a quebrar para que se nos facilite. Doblo por donde va el lado de la pinza, doblo dándole la forma, la inclinación de la pinza, ¿ya? Y doblemos también aquí en la línea de cintura. Quebremos de una vez el molde, tengámoslo listo para que se nos facilite. Así, ¿ya? Ahí hemos marcado. Entonces una vez que hemos marcado, cogemos y ponemos goma para poder pegar aquí a lo largo, ¿ya? Entonces cojo y voy a montar este lado de la pinza al filo de acá y este lado de la pinza al filo de acá, pero dándole la forma. Y en el rato que usted le da la forma, automáticamente se le forma una bolsa acá, pero esa bolsa luego la hacemos es aplastándole, ¿no? Formándole aquí un ligero ajuste también. Empiezo, cojo, doblo, miren, doblo primero arriba dándole forma, le pego, que se pegue, ¿sí ven? Una vez que se pegue, voy a cambio que se pegue igualita a la pinza, dándole la forma a la pinza. Ahí mantengo así y le doy forma a la pinza, ahí mantengo así, que se mantengan las dos pegadas igualitas y automáticamente se forma aquí una bolsita. Esa bolsita la desaparezco doblándole también aquí. Por eso les dije que doblaran también la línea de cintura, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes van a desaparecer, porque aquí queda la bolsa. Entonces usted ¿qué hace? Ponen la manito abajo y lo que está la bolsa lo hacen para acá, o sea, lo doblan, le doblan aquí se forma un doblez aquí. Esa es la bolsita que se forma al cerrar yo acá la pinza. Miren como las dos las cerré en el mismo borde, dándole la misma forma, y eso es lo que nos da luego la ampliación acá abajo. Entonces aquí también le pego, ¿sí? Eso que se pierde aquí no pasa nada en el vestido, no afecta en nada, ¿ya? Entonces ahí yo ya tengo mi godet. Entonces yo voy a medir cuánto me dio de godet. Tiene que darme igualito, en los dos tiene que darme igualito. Tengo 12 centímetros, 12 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? En los costados también tengo que darle godet, pero en los costados no le voy a dar 12, sino que le voy a dar la mitad de lo que me dé aquí. Si me dio 12, le voy a dar acá 6, ¿verdad? 6. Del otro lado también, como me dio 12, del otro lado le voy a dar 6, la mitad, ¿sí? Y unimos hasta la altura de la pinza, ¿ya? Es decir, con la línea de cadera, así. No le vamos a dar desde la cintura, sino a la misma altura donde dimos el godet tomando en consideración la pinza, ¿verdad? Entonces ahí cojo y uno. Ahí cojo y uno, ¿sí? Y luego cojo la regla con la parte así ligeramente curva, cogen esa curvita así y lo cierran. No es muy curvo, ¿no? Pero la cogen con la curvita hacia abajo, le ponen en el filo a lo que de aquí y le cierran, ¿ya? Entonces ahí voy a recortar, Como se me dañó aquí el molde, tuve que volverlo a rehacer, ¿no? Pero es el mismo con las mismas medidas y todo.
sino que aquí tengo que marcar la curvita que ya la había marcado en el otro molde, sino que se me dañó y tuve que volverla a rehacer, pero valga la oportunidad para volver a explicar, ¿no? Para hacer la línea de inclinación, el corte asimétrico, recuerdan que le tomamos la mitad y de aquí, desde la línea central de la línea base B, recuerdan que corrí 4 centímetros y lo uní con el punto de la pinza, ¿verdad? Eso hice antes, sino que tuve que rehacer el molde porque se me dañó, se me rompió y tuve que rehacerlo. Entonces esta es la línea y luego uní con el punto de acá, ¿verdad? Ya, eso era lo que yo ya había hecho antes. Ya, entonces continuamos. Aquí está la ampliación. En la parte sobre el lado derecho, en la parte de acá, vamos a trabajar la piecita que se va a ver. Entonces esto significa que debemos quitarle medidas aquí para que se pueda ver la telita de abajo, ¿no? No es que solamente es el corte y que cuando quiere usted se levanta y se abre, no, queda abierto, queda cortado una parte. Y en la parte del lado izquierdo va cerrado completamente, esa no va abierta, entonces yo la voy a cerrar de una vez. Yo la voy a cerrar porque esto va cerrado, ¿no? Esto no va abierto. Déjeme utilizo esto. Déjeme le parcho. Entonces esto va aquí. Ojalá no se me corte la comunicación, que antes se me cortó y se me dañó el trazo. Ya. Entonces esto lo voy a complementar, ya, porque este lado de acá, sobre el lado derecho de acá, no va a ir con cortes, no va a ir con nada. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es cerrar, ¿no? Para que ustedes vean que esto va cerrada. Esta pieza va a ir entera. A esta no le vamos a cortar nada ni le vamos a hacer nada. Esto va la pieza entera, sino que yo ahorita le estoy complementando el pedazo de papel, ¿no? Yo le estoy complementando aquí. Así. ¿Ya? Porque de este lado queda cerrado. Este lado no queda abierto. El que queda abierto es el del lado izquierdo, ¿verdad? Sobre el lado izquierdo. Ya. Entonces, así nos va a quedar. Así. Este lado queda cerrado. Pero ya queda dado el godet, ¿verdad? Ahora, aquí es lo que tenemos que trabajar según el modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Cojo y voy a eliminar este espacio. Voy a eliminar aquí, ya, pero vamos a eliminar. Esta es la piecita que se va a eliminar. Entonces, vamos a cortar. Ya, lo voy a cortar, ¿ya? Y aquí es donde nos va a quedar la abertura, ¿ya? Pero yo aquí, ahora, para que no haya confusión, aquí ya está listo, aquí nos quedaría así, pero como esto va con botones arriba, se entiende que aquí va a ir un corte. Esta pieza se la va a separar. Esta pieza es una y esta es la pieza 2. La pieza 1 es la más grande, es la del lado derecho que monta sobre el lado, la pieza número 2, que es la piecita de acá. Aquí es la que va a montar, entonces aquí yo necesito cortar. Pero en el rato de cortar, yo me estoy llevando un pedazo de la otra pieza, porque esta pieza del costado, la pieza número 2, también va a llegar hasta arriba. Llega hasta arriba. Esta es la pieza número 2. Esta es la pieza que va a llegar hasta arriba. ¿Ya? Va a llegar hasta arriba. Déjeme le trazo. Aquí, déjeme cojo y le voy a llevar hasta arriba. ¿Ya? Esta pieza número 2 va a llegar hasta arriba. ¿Sí? Hasta arriba.
Pero ¿qué pasa? Que yo a este lado de aquí yo no lo quiero dejar, o sea, está demasiado abierto y lo voy a cerrar un poco. A esta pieza yo le voy a añadir un pedazo, le voy a añadir unos 5 centímetros de acá. Voy a aumentarle unos 5 centímetros en la parte de acá. ¿Ya? Entonces cojo y le voy a añadir este pedazo. Lo voy a añadir hasta donde llega la pinza, ¿sí? Le voy a añadir aquí. Para no dejarlo tan abierto. Y también trato de que esta pieza no me quede sesgada, para que no nos dé problema, ¿no? Ya, entonces aquí yo le he añadido a esta pieza, sobre el lado de acá, le he añadido 5 centímetros más, ¿ya? Para que esta parte no me quede demasiado abierta, porque si no le aumentaba este valor, la abertura era mucha, ¿no? Y aquí no se ve tan abierto. Entonces lo que hice fue, esta pieza derecha, pongámosle el número. Esta se va a llamar pieza número 1, que es la pieza grande, y esta la vamos a llamar pieza número 2. Entonces yo, ¿qué es lo que yo he hecho? Le he hecho es aumentarle un poco más el ancho de la pieza número 2 para reducirle el ancho de la abertura, ¿sí? Entonces esta piecita va a ir recta hasta arriba. Hasta arriba. Esta va a ser una pieza. Esta es la pieza número 2. Y esta de acá es la pieza número 1. Pero esta pieza número 1 va a montar sobre la 2. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo la número 1 le está montando sobre la 2, yo tengo que recortar aquí esto. Tengo que recortar por aquí porque esto de aquí, esto, equivale a la pieza número 1. Y esta parte de aquí a la pieza número 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a calcar este pedacito, así como hicimos con la blusa con transformación de sisa que nos tocó calcar. Así estamos con esto. Así mismo debemos calcar. Me toca calcar este pedacito de aquí, ya. Entonces lo voy a calcar. Voy a calcar bordeando así, ahí, ahí, acabé de calcar esta piecita. Entonces una vez que ya calqué, ahora sí voy a cortar. ¿Por dónde voy a cortar? Termino de darle la forma a la curva, así. ¿Ya? Miren, así me tiene que quedar la pieza número 1, ¿ya? Porque esta es la que va a montar y sobre esta van a ir los botones. Y esta de acá, al cortar, me le llevé un pedazo. Para eso fue que copié el pedazo de acá. Entonces lo que voy a hacer es añadirle aquí, le voy a pegar. Voy a pegar igualito como lo calqué, así. Ahí. Así. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí cojo y corto. Corto. Esta pieza debe ir completamente recto. Me aseguro que vaya rectita. Ahí. ¿Ya? Entonces nos quedaría así. Esta es la pieza número 2, esta es la que va por debajo y esta es la que monta. Esta es la que monta y sobre ella es donde van a ir los botones. Aquí van a ir los botones. Sobre ella es donde van a ir los botones. ¿Ya? Bien, aquí abajo va la telita de cuadros.
Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se va a sujetar esta piecita? Porque esta piecita se la puede interpretar en que pues, se pueden hacer como una faldita por dentro, que es un poquito más corta, porque la de acá es más larga y esta es más corta. Pero para evitar gastar tanta plata y también para que no quede muy grueso, podemos tranquilamente simular, hacer como un tablón, pero tenemos que adaptar la piecita aquí debajo. Entonces lo debemos sacar con el mismo molde, ¿ya? Pero al hacer eso, yo necesito que esta piecita, la que va combinada, vaya agarrada de la pieza de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a necesitar a esta pieza número 2, le voy a aumentar aquí, le voy a aumentar unos 5 o 6 centímetros. Le voy a aumentar, ¿para qué? Para que me sirva como vuelta para, déjenme ver aquí, una vuelta para que se sujete la telita de adentro, ¿ya? Entonces yo le voy a aumentar. Recuerden que siempre les digo que el papel aguanta todo, ¿no? Lo parchamos y todo. Es con la finalidad de que nos quede listo para llevarlo a la tela. Entonces yo voy a aumentarle en este filo de aquí, le voy a aumentar unos 5 o 6 centímetros. Entonces le voy a aumentar aquí a lo largo. Déjenme que me alcance esto aquí y un pedacito acá. Aquí hay que estar parchando. Aquí. Ahí. Entonces le voy a añadir en el papel, pero en el rato de la tela ya no sale completa la pieza, ¿verdad? Aquí le añado a lo largo, ¿sí? Así nos va a quedar. Esto que le vamos a aumentar, eso es como una especie de vuelta a la cual le vamos a colocar pellón, ¿sí? Esta vueltita va a medir 5 centímetros. 5 centímetros y 5 centímetros. Exactamente tiene 5 centímetros. Esto de aquí, esto lo voy a subrayar. Esto que está subrayado con rojo, a esta piecita que va a ser una sola. Ojo, esta sale sola, sale entera. No sale dividida, no sale cortada, sale completa. Pero a este ancho, a estos 5 centímetros, le vamos a poner pellón por dentro, porque luego esta piecita la vamos a doblar. Ya mismo la doblo, no la doblo ahorita porque está recién engomada y se me puede zafar. Entonces voy a esperar que se me seque, ya les voy a indicar, pero esta piecita va doblada hacia adentro. Entonces, en resumen, a la pieza del costado le tenemos que aumentar 5 centímetros, que es lo que nos va a servir como vuelta o revés, que es la que va a ir cosida con la piecita que es combinada. Ya les voy a indicar poco a poco. Entonces vamos haciendo como les digo, ¿no? Así tal cual. ¿Ya? Así nos queda la pieza número 2. Le aumentamos 5 centímetros. Ya mismo le enseño con el doblado. No le doblo ahorita porque está recién engomado. Ahora, de la pieza número 1 también debo ponerle una vuelta. También debería. Pero yo aquí lamentablemente no le puedo hacer como el de acá, que le saqué porque la pieza es rectita, ¿verdad? La de acá no puedo hacerle lo mismo. No puede salir de la misma tela para poder doblar. ¿Por qué? Porque esta termina en curva y no podría doblar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me toca sacar una vuelta con este mismo molde. Debemos sacar con este mismo molde la vuelta, ¿sí? Entonces, yo aquí ya la tenía hecha. Cojo y le voy a calcar, ¿ya? Le calco. Sobre un papel yo cojo y le calco y me tiene que quedar una pieza así. Que tenga la misma forma, la misma curva, igualito como cuando sacamos las vueltas de las blusas, ¿ya? Y así mismo va a medir 5 centímetros. Esta piecita va a ir aquí abajo, ¿ya? Esa es la vuelta. Se la cose de derecho con derecho, luego esto vira, ¿verdad? Esto vira y nos va a quedar hacia abajo. Entonces se va a formar la vuelta, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos las dos. Aquí ya lo puedo doblar. Déjeme, ya se me secó. Esto va dobladito.
esto va hacia adentro. Esto es lo que se llama la vuelta, ¿no? Pero la diferencia, como repito, es que en esta piecita yo sí la puedo anexar directamente en la tela porque es completamente recta, ¿no? Entonces lo que hago es aumento los 5 y luego esto va doblado, esto va para adentro, esto es lo que va a formar el tabloncito. En cambio, el del lado de acá me toca sacarle una vuelta. Le sacamos con el mismo molde, cogemos el molde, ponemos sobre un papel, calcamos todo el contorno y le damos los 5 centímetros y me da la vuelta. Así como sacamos para las blusas, para las abotonaduras, ¿ya? Entonces esa piecita va aquí abajo. Ahora voy a sacar la piecita de abajo, la piecita, la tela combinada. ¿Cómo la voy a sacar? Voy primero a unir, voy a unir esta piecita, la voy a unir aquí, tal cual está, como que ya estuviera cosida, porque esta piecita ya tiene que estar cosida aquí. Esta vuelta, a estas vueltas no olviden ponerle pellón. Esto va a ir cosido aquí, ¿ya? Va a ir cosido y esta ya tiene que estar doblada, ¿sí? Entonces una vez que está cosido y está debidamente planchada ya con pellón y todo, cogemos y va a ir montada esta pieza sobre la otra. La pieza número 1 monta sobre la pieza número 2. Entonces nos va a quedar de esta manera. Así nos tiene que quedar. Y lo debemos de así nos va a quedar. Ahí. Aquí es donde vienen los botoncitos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a sacar el molde de abajo. El molde de abajo, sencillamente lo que tenemos que hacer es poner un papel por debajo así mismo, ¿no? Un papel. Déjenme le añado un pedazo más. Vamos a aumentar un pedazo más. Ahí. Ya. Voy a aumentar este papel. Me calculo. Vamos a sacar ahorita el molde de la piecita de abajo, de la tela combinada, ¿no? Primero tenemos que montar el molde, así tal cual va. Así, van a unir los dos y luego coge el papel y lo va a montar. Lo va a montar de esta forma, así. Y va a marcar el punto donde se cruzan los dos. Aquí, ¿sí? Va a marcar el final, así, y todo el filo, ¿no? Te lo va marcando, todo. Marca, ahí, y el filo. Luego, ¿qué va a hacer? Va a coger y va a virar acá. Y se va a dar cuenta dónde está el doblez de la piecita. Acá está. La vuelta. La piecita esta. Coge y lo va a marcar. Marca también acá arriba. Y le va a marcar dónde está la piecita, que es la que tiene que coger. Aquí. Y la piecita que dobla acá. ¿Ya? Acá también le va a ver dónde está la piecita. Ahí. Y aquí, en este lado de acá, usted levanta el molde y se va a dar cuenta que la piecita de acá, de la pieza número 1, recuerden que termina en curva. Entonces usted va a marcar hasta donde termina recto. Hasta donde termina recto. Hasta ahí marca. Porque aquí en la curva no lo podría coser porque es en curva. Entonces esta piecita la voy a sacar recta hasta arriba. Pero le marco hasta donde veo que está recto. ¿Ya? Entonces cojo, una vez que tengo hecho esto, cojo y levanto mi molde y lo que hago es empezar a unir puntos. Voy a unir este punto con el punto de acá abajo, ya uno este punto con el punto de acá y lo voy a llevar hasta arriba, ya. Y esta piecita de acá se van a unir
se van a unir. Ahí. Entonces prácticamente esto, todo esto es la piecita combinada, la de cuadros. Esta viene a ser la pieza número 3. Pongámosle pieza número 3. Pieza número 1, 1, 2 y la piecita 3 que es combinada. Pero aquí hay un detalle, déjenme la recorto de una vez. ¿Ya? Aquí hay un detalle que la piecita de aquí, la que va combinada, es un poquito más alta, es más alta que la tela llana. ¿Sí? ¿Ya? Así. Entonces miren, la tela cuadro es más alta, entonces yo le voy a subir unos, ¿qué serán? Unos 5 centímetros. Le voy a subir para que salga más corto. 5 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora sí. Ahora sí cojo y esta piecita la voy a hacer así. Cojo, viro y esta pieza coincide con la costura de aquí. Ahí vendría cosido por aquí, ¿no? Así. Ahí habría que coser aquí y habría que coser acá. Así. Se cosen en ambos lados. Déjenme ver. Déjenme les pongo un alfiler aquí. Aquí irían cosidos con las vueltas. Miren, como están cortadas igualitas, entonces yo estoy cosiendo solo con las vueltas. Miren, aquí arriba tiene que topar igualito y aquí topo con las vueltas. Ahí. Ahí se las cose así. Ahí. Y estas las cose hasta arriba, ¿no? Ahí. Y van cosidas aquí. Aquí, miren, ¿ves? Aquí va cosido. Entonces, cuando ya está cosido, esto queda como abierto. Esto queda ya formado el tabloncito. ¿Sí? Es decir, que esta piecita va cosido en las vueltas que hemos puesto en cada lado, ¿verdad? Van cosidas aquí con esta piecita de acá. Y esto es lo que va a formar el tablón. Y aquí, esta parte de aquí, va a ir solamente sujeto con los botones. Esto queda así levantado, pero usted en el rato de la hora, antes de coser los costados, usted debe de formar esto primero. Ya después vamos a ver la confección. Entonces, aquí primero tenemos que plantarle los botones. Los botones agarran más o menos hasta más abajo de la cadera. Van los botones. Aquí esta es la línea de cadera, unos 10 centímetros más abajo de la cadera. Entonces más o menos vendrían aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 7 botones. 2, 4, 6, 7 botones. Justo 7 botones. ¿Ya? Entonces uno lo va calando aquí y eso es lo que va a sujetar la falda y eso es lo que no nos va a permitir que se abra en la parte de arriba. Entonces así nos quedaría la parte de abajo. ¿Sí? Así. Aquí viene el tabloncito y esta es la parte que se va a ver del vestido. ¿Sí? En la parte de aquí superior debemos dejar costura. Ya una vez que ya está listo, empezamos a ver dónde nomás debemos poner costura. Aquí debemos poner costura, 1 centímetro de costura. Aquí nada, aquí tampoco nada, ya todos los moldes están a la medida. Lo único que debemos poner costura es aquí en la parte de arriba. Pero claro, debemos poner costura en todas las piezas, ¿verdad? En la pieza número 1, en la pieza número 2 y en la 3, aquí en la parte de arriba, 1 centímetro de costura. Entonces, este es mi delantero, esta es la parte delantera. Y ahora sí, ¿de cuántas piezas está conformada estaría formada por la pieza número, déjenme, saco los alfileres aquí. Entonces aquí estaría conformada la pieza número 1, que es esta, la pieza número 2, que es la de costado, estaba debajo, ¿no? Y ¿cómo es?
la tela combinada que iría aquí abajo, ¿sí? Para formar la parte inferior del vestido. Entonces esto iría así. Así nos quedaría. Bien. Así nos quedaría. Y esta es la parte superior de la blusa. ¿Sí? Bien. Aquí el cuello solamente nos resta es calcar, nada más. Tendríamos que calcar y sacar 4 piecitas de esas. Esto es lo que corresponde a la parte inferior, a la parte delantera. La parte de la espalda es más sencilla. Aquí tengo la espalda. Esta no hay necesidad de cortarla abierta. Entonces lo único que vamos a hacer es empezar a desarrollar. Corto lo que es de abajo. Corto el centro. Aquí es donde va a ir el cierre, porque esto va con cierre en espalda. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer un pequeño ajuste. Recuerden que todo lo que escotamos debemos hacer ajuste. ¿Ya? Aquí voy a hacer un pequeño ajuste. ¿Ya? Le hice el ajuste porque le escoté un poquito la espalda, ¿verdad? Recuerden que de la caída de hombro le bajamos 3 centímetros. Entonces sigo. ¿Ya? Y esto que no me quede punta, lo afino. Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger, voy a cortar donde es el corte imperio, ¿verdad? Corto. Y esta pincita de acá, como es poco lo que nos queda de la pinza, lo podemos perder para que no salga con tantas costuras, ¿no? Cojo y cierro. Lo pierdo esta pinza. Yo lo cierro, lo pierdo. ¿Sí? Ahí. Yo lo voy a cerrar para que no salga con esa costura, con esa pinza. La cierro y me queda la espalda así. ¿Ya? La parte superior. Y la parte inferior hacemos lo mismo que hicimos con el delantero. El mismo valor que tenemos en la cintura lo traslado arriba. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, pero sin antes cortar de abajo hacia arriba. Corto de abajo hacia arriba hasta donde llega la pinza. Una vez cortado, hacemos lo mismo que en el delantero, ¿no? Vamos a cortar, a doblar las pinzas. De igual manera, hacemos los quiebres de papel primero, aquí, y el quiebre también en la línea de cintura. Lo mismo, porque igual se nos va a formar esa bolsita. Vamos a hacer lo mismo. Doblo la pinza, le ponemos goma. ¿Sí? Y doblamos. De igual manera. Primero doblamos la parte de arriba, luego doblamos la parte de abajo de la pinza, dándole la inclinación, y aquí se nos forma la bolsita, y esta bolsita así mismo, recuerden que lo afinamos, ¿no? Lo doblamos y se elimina ya esa bolsita, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner goma. Es el mismo proceso, y aquí nos falta poner, aquí en la parte superior, lo que tenemos que hacer es poner valor de costura 1 centímetro. Aquí también 1 centímetro de costura. ¿Sí? Aquí también debió habernos quedado los 12 centímetros. ¿Sí? 12 centímetros. Y aquí en el costado nos tocaría aumentar en el costado los 6 centímetros, o sea, la mitad del ancho que nos dé en el corte, ¿verdad? ¿A qué me refiero? En el costado debemos hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Aquí me dio 12, acá le pongo 6, le pongo la mitad, ¿verdad? A mí me dio 12, de pronto a alguien le da 10, entonces será 5. Dependiendo el valor que les dé, dependiendo la ampliación que se les haga, en los costados se le pone la mitad. Ya, entonces ahí cojo y completo.
Entonces aquí prácticamente ya hemos terminado de elaborar el trazo. Ya ahorita ya está listo para poderlo poner sobre la tela. En clase mañana he de repetir de nuevo el molde, ¿sí? Por favor, traten de todos sus moldes tenerlos así mismo listos para irlos haciendo poco a poco y para poder repetir la